toda a información da que dispón en papel a Xunta de Galicia, nomeadamente aquela de carácter histórico. De acordo? Como vedes, bueno, hai un buscador, xa vos lo dixen, e cada un destes rexistros ten unha data, ten un concello, ten unha parroquia, ten un lugar, ten pois eso, un período, non, no que empeza e remata esa carpeta, esa información, e podemos descargala. Temos aí o PDF ou a imaxe do que aí temos. Ben, a isto o acompaña unha fototeca forestal das fotos da administración. Son fotografías forestais de uso libre, xeorreferenciadas, de acordo? Non me vou parar tampouco moito aí. Hai un xeito de contactarnos, etc. Como xa vos dixen, pois eso, temos esa información, agardamos chegar a 5.000 entradas catalogadas. Ben, primeira aplicación da que vos vou falar, Corpu, a aplicación que nos permite xestionar os aproveitamentos en montes de xestión pública, de acordo? Que ten principalmente esta aplicación? Funciona con un visor. Esa é a parte pública, digamos. Cando nós decidimos, ou cando un proxecto de ordenación nos indica que temos que cortar un lote, ese lote xeorreferenciase, súbense os seus límites a este visor por parte dos técnicos, e toda a información asociada, tanto legal como pode ser os pregos de condicións, como técnicas, cubicacións, etc., súbese a este visor e desde o momento no que se sube esa información é pública e pode ser descargada, ademais de que tamén se poden descargar arquivos de GPS para chegar ao lote, etc. De acordo? Todos os lotes de Galicia, os que se van cortar e os que están en corta, mantéñense neste visor e calquera pode acceder e velos en todo momento. Ademais do visor, a gran novidade desta aplicación é que permite facer poxas telemáticas. É dicir, cando vendemos a madeira, agora vendemos xa de xeito completamente telemático. Desde o momento no que unha empresa, dada de alta no rexistro de empresas do sector forestal, iso é imprescindible, quere poxar por un lote dos nosos, toda a tramitación se fai de xeito electrónico. Acceden á sede electrónica, presentan aí a súa oferta, esa oferta encriptase en ese mesmo momento, nin siquiera nós somos quen de desencriptala por detrás, é dicir, temos unha seguridade bastante importante. Esa oferta encriptase e no momento da poxa é a propia aplicación a que, con 2 certificados digitais de 2 persoas distintas, desencripta, proceso que só se pode facer unha vez, desencripta esas ofertas e as vai presentando o presidente da mesa de licitación para que adxudique provisionalmente a mellor oferta eses lotes de madeira. Sen presencia humana en ningunha sala, é dicir, retransmítese vía streaming, calquera pode solicitar acceso para vela, temos un límite, obviamente, pero é un límite bastante alto de persoal que se pode anotar, nunca nin nos achegamos á 10ª parte, e se pode ver a poxa en directo e queda adxudicado, insisto, sen a produción de un solo papel durante todo o proceso e sen ter que desplazar ese papel ao longo das diferentes dependencias administrativas, sen que os madeiristas teñan que acudir físicamente a unha poxa e nun proceso que, aparte da seguridade, é dicir, non é o mesmo presentar en papel que quede encriptado electrónicamente, un proceso que tamén reduciu moitísimo o tempo para unha poxa típica, que duraba unhas 3 horas e agora dificilmente vai superar nunca unha hora de duración. Ben, insisto, vou correr, se despois ao final queredes que desenvolva algo, me avisades, porque que senón non nas vemos. Ben, en montes de xestión privada funcionamos
un pouquiño dun xeito diferente. Aquí tamén temos un visor, pero non é un visor para ver os aproveitamentos privados, non ten sentido, cada un corta onde quere, e esa información non ten por que ser pública. O que si temos é un visor cas afeccións, sí? No que podemos consultar se esa parcela precisa a tramitación dunha autorización ou é suficiente con unha declaración responsable. É certo, alguén me dirá que faltan capas no visor, pero en canto consolidamos a información as publicamos, de acordo? Estamos traballando, se está traballando niso. Todo o proceso é digital, incluso para aqueles que chaman por teléfono, para os aproveitamentos de uso doméstico, aínda que eles están chamando por teléfono, que se fai o rexistro inmediato dun expediente digital, de acordo? Entre as últimas novedades, deixamos un pouco sen uso o visor de aproveitamentos, porque en este momento, introducindo a referencia catastral da parcela, é o propio sistema, gracias a esa base de datos con capacidades espaciais, é o propio sistema o que nos suxire cal é o procedemento que temos que empregar en función das afeccións que se detectan e dos datos dos que se dispón en ese momento. Non é perfecto, non é como unha persoa, pero para unha gran cantidade de casos e, sobre todo, para os non profesionais, os particulares, pensamos que é moi útil saber se necesitas unha autorización ou podes tramitar unha declaración responsable. Ben, publicouse con vídeos explicativos, etc. Facer algo completamente digital tivo as súas dificultades, é dicir, hai que, a presentación en papel é un recurso razonablemente sinxelo, aínda que logo xere moitos problemas de requerimentos, de falta de información, de denegamos, etc. Si que parece en principio máis sinxela que a tramitación electrónica, co cal toda a axuda está na páxina web e cando se accede á propia aplicación. Ademais, como no 2021 empezou a ser obligatorio ter unha adhesión a un modelo silvícola, cando menos, para realizar un aproveitamento nas parcelas menores de 15 hectáreas, que son a gran maioría en Galicia, desde a propia aplicación CorWeb, no mesmo momento de tramitar a solicitude, pódese realizar a adhesión ao modelo silvícola. Realmente pode ser necesario incluso solamente un clic. Temos toda a información de que especie ou especies disculpade que o COVID ainda non se foi de todo, as súas consecuencias. O COVID sí. O COVID sí. As consecuencias, agora que están todos... Aparta non vai a ser. Pois con un solo clic, porque xa suxerimos cal é o modelo silvícola máis acaído, con un solo clic se pode realizar esa adhesión que chega automáticamente á túa carpeta cidadán en sede electrónica pasados uns minutos, de acordo? Co cal, digamos que tratamos de facilitar o máximo posible. Outra cousa que tamén se fixo foi modificar, engadir novos modelos silvícolas, de acordo? Eliminar un par deles e modificar os existentes. Están tamén publicados e, ademais, acompañáronse duns trípticos que pensamos axudan a comprender ao público en xeral que son os modelos silvícolas e que debo ou que podo facer ca miña parcela. Ademais de unha cousa verdadeiramente importante que cada vez vai tomar máis pulo, que son os servizos ecosistémicos que proporciona ou que entendemos que proporciona cada un dos modelos silvícolas. Ben, aquí vedes o outro lado do tríptico, vale? E os tedes descargables en PDF na páxina web. Isto é o que vos comentaba antes do asistente de guiado, e CorWeb, sobre todo, foi pioneira en implementar servizos web. Servizos web de lectura. Eu, na miña empresa, non necesito conectarme a CorWeb, podo desenvolver unha aplicación propia que se conecte a CorWeb sen eu ver CorWeb, directamente a través dun servizo web, e extraer información dos meus procedementos, dos que introducín, dos que tramitei, dos cambios de estado, dos que tramitei, cando está aprobado. Non necesito ir a mirar ou agardar unha notificación, simplemente a miña máquina se conecta ca máquina da Xunta e recibe esa información e me actualiza na miña aplicación, podendo incluso automatizar procesos.
dicir, pois, chega unha aprobación dunha solicitude de autorización, o mellor non ten que coñecela toda a cadena na empresa, ou quen ten a PDA pode chegarlle un aviso a un cortador para que saiba que ten que poñer en cola ese aproveitamento, por exemplo. Non só temos os de lectura, senón tamén os de escritura. Podemos escribir en Core Web, podemos tramitar aproveitamentos desde a nosa aplicación, de principio a fin. E para aqueles que non teñen, isto tamén o facemos en Corpu, vale? E para aqueles que non teñen capacidade de desenvolver esas aplicacións, estas mesmas accións pódense facer cubrindo unha folla de Excel, o cal é moito máis sinxelo. A miña aplicación xera unha folla de Excel con unha estrutura determinada e unha información determinada, eu a mando a Core Web a valida e introduce o expediente sen ter que estar diante da pantalla en sede electrónica, é dicir, directamente non tecleando os datos. En todo, vamos, con servizos web, na medida do posible. Ben, isto ven a resumir, non? Desde o menos eficiente, que é o papel, temos o teléfono, que é algo máis eficiente, porque o introducimos directamente, pero nos costa cartos, temos que pagarlle a xente para que este collendo o teléfono e mecanizando no ordenador eses expedientes. Os formularios na web son máis eficientes, os arquivos, coller un arquivo de Excel e enviálo, e, por último, o máis do máis, que son os servizos web nos que, insisto, non teño que conectarme á páxina da administración, senón que a comunicación se fai entre máquinas, ca miña interfaz, que a interfaz que eu quero, que deseño na miña empresa como a min me apetece. Ben, isto é un servizo web. Tamén ustedes na páxina da Consellería aí explicados e con guías de aplicación suficientes para que calquera informático deseñe. Isto permitiulle, por exemplo, a unha empresa como Cerna darlle aos seus clientes un servizo que na súa propia aplicación facer absolutamente toda a tramitación, coñecer o estado dos expedientes sen ter que entrar nunca na páxina da Xunta. Ben, imos avanzar. Vale. En que estamos traballando tamén? Na detección satelital de cortas. De acordo? As necesidades de trazabilidade e de legalidade da madeira a nivel europeo van a aumentar. Sabedes que o regulamento EUTR está a piques ou está en proceso de derogarse, vai haber nova legislación que probablemente que vai incrementar os requisitos de información e de trazabilidade de esa madeira. Galicia necesita, por tanto, asegurar que toda a madeira que se produce se tramita conforme a nosa legislación. É madeira completamente legal. Para iso, estamos traballando nunha aplicación, realmente xa funciona, o traballo xa se fixo, en breve se porá en marcha para toda Galicia, unha aplicación que nos permite detectar cortas mediante imaxes de satélite, imaxes Sentinel que obtemos cada semana, sempre que non haxa nubes, pero dá igual, as cortas van seguir aí, aínda que pasen meses, e nos permite detectar as cortas con un nivel de falsos positivos bastante baixo, nos permite introducilas, entre comiñas, en Core Web, saber se esa corta que acabamos de detectar por satélite ten ou non ten permiso, se axusta ou non se axusta os datos do permiso, é dicir, non só imos traballar sobre aquelas que non teñan unha tramitación administrativa, senón que tamén imos comparar os datos declarados cos datos que podemos obter desa imaxe satélite en canto a superficie, e en breve en canto a número de pés e volume, de acordo? Con esa información, obviamente, o que pretendemos é sancionar a aquel que decide non tramitar un expediente, pero parte desa información servirá para informar
simplemente, dicir, non hai un afán recaudatorio total, senón que tamén informaremos o propietario e o seu representante dos datos que obtemos do satélite para que poidan empregalos como les queiran, validar as súas medicións, etc. E todo isto se introduce en un sistema automático que envía esta solicitude de informe sobre eso que acabamos de detectar ao distrito forestal correspondente, se emite un informe nunha aplicación que se conecta a esta, ese informe se tramita, se envía ao servizo xurídico, etc., e entra no proceso habitual dun expediente sancionador no caso de que verdadeiramente se producira aí unha corta. Ben, levou bastante tempo desenvolver isto, é dicir, facer que na práctica funcionara e non nos dera un montón de falsos positivos, o que invalidaba que o empregáramos a nivel real, e agora creemos que estamos por debaixo dun 10-15% de falsos positivos que imos ter, que son inevitables, son desbroces, son pequenas incluso colleitas, non? Colleitas en campo, etc., pois algún imos ter. Pero, bueno, está bastante pulido. Aquí vedes un pouquiño como funciona, detección da corta, os polígonos que nos sirve, non? Por agora, bueno, estamos tratando de reducir o píxel, pero un píxel de 10 por 10, bastante 10 por 10 interpolado, bastante grande. Ofrecémoslle a quen ten que miralo pois toda a información que temos de ortofotos, etc., para que poida tramitalo con coñecemento. Estas imaxes son imaxes Sentinel que se reciben cada 5 días. Ben, os avisos os xestionamos na nosa propia aplicación, podemos velos en mapa, podemos clasificalos, saber que o que, é dicir, dependendo do que buscamos, podemos ver uns, podemos ver outros, etc. Ben, como vedes, todo remata no mesmo. Temos un comparador para poder ver o que había antes nas últimas ortos, e o que detecta agora o satélite, etc. Fortra, seguindo ca legalidade, aquí sí, con ánimo de fomentar a trazabilidade, creouse Fortra. Fortra é unha ferramenta que pode descargarse calquera, hai que pedirnos a alta, vale, non tal, pero é unha ferramenta moi pequeniña que permite rexistrar todos os pasos desde o tronco no monte, vale, porque os primeiros que gravamos en Fortra é unha rede de blockchain, vale. O primeiro bloque que se grava é o permiso de corta, para entendernos, autorización ou declaración responsable, e a partir de aí se dispós de esa aplicación, se che autorizamos e che dimos permiso para traballar, que non é máis que unha simple solicitude que pode cursarse por correo electrónico, un pode ir gravando todos os pasos da madeira, e o que xeramos finalmente nunha páxina da Xunta é un código QR que nos permite que se pode imprimir e que se pode pegar a un produto terminado, e que cando alguén, un consumidor final, eu vou a Leroy Merlin, escaneo ese QR, vaime dicir de que referencia catastral saliu todos os pasos que se deron polo medio, que quixeron gravar na aplicación, poden ser máis ou poden ser menos, todos os pasos, e incluso a información sobre a certificación forestal, sobre a pegada de carbono, o carbono que se produciu e o que se absorbeu, estamos falando de produtos de madeira, de tal xeito que co refrendo dunha páxina dunha administración pública, un pode ver que ese produto como foi aproveitado, de onde ven, e incluso, pois, unha foto da parcela de corta, antes de cortar, se desexa. Xa digo, gratuita e a disposición de calquera empresa do sector. Ben, Xorfor, ordenación, empezo a ver caras de me estou mareando. Ben, a base de todo é a ordenación forestal, e iso vai ser cada vez máis a base de todo, vale? Temos máis de 300.000 hectáreas ordenadas en Galicia, prácticamente 400 en este momento.
E aí está todo. Os permisos de corta, Core Web pregúntache se tes proxecto de ordenación, e se o tes, desprégacho para que lle indiques cal é, que é o que vas cortar do listado de aproveitamentos que tes aí en ese proxecto de ordenación. Para iso, e para outras cousas, porque hai moitas outras aplicacións que leen de Shortform, para iso a tramitación ten que ser electrónica. E o que estamos facendo con Shortform é simplificar o máximo posible que se poidan subir proxectos por servizo web. Por agora está traballándose, non é posible, pero sí que se pode facer arrastrando e descargando arquivos que son validados automáticamente pola aplicación, detecta os erros no caso de habelos, pídeche que os modifiques e con shapes e unhas follas de Excel podes subir un proxecto de ordenación completo. Obviamente hai moito traballo detrás por parte do técnico, pero diante da nosa páxina só tes que estar para descargar eso, validar e avanzar. Aquí vedes como funcionaría, cada un dos arquivos se valida ou non, e finalmente, unha vez que todo está cargado, este sería un proxecto aprobado, pero veríamos o mesmo en estado borrador. Hai, obviamente, informes sectoriais que pedir, os distritos teñen que informar, etc. Pero en 6 meses se aproba un proxecto de ordenación que ten finalmente esta pinta, que se imprime desde a propia aplicación. Aquí está en marcha unha modificación moi potente que fará que non só descargues aquí as cousas que ti procesaches antes, os teus cantóns, os teus rodais, o teu plan especial que vou cortar aquí, etc., senón que pouco a pouco, en 3 ou 4 fases, imos intentar dar ferramentas de ordenación en colaboración cas universidades para poder tomar decisións directamente en Shortform e que esas decisións se transformen nun proxecto de ordenación diferente en función do que ti queres conseguir do teu monte. É un plan que o mellor nos leva 3 anos, de acordo, chegar hasta aí, pero pouquiño a pouco vanse ir ofrecendo ferramentas. En este momento, o que xa facemos é xerar varios dos shapes cas súas táboas asociadas automáticamente nós. Simplemente co perímetro do monte, toda esa información se xera automáticamente en Shortform e queda, se non se quere modificar nada, queda cargada xa na propia aplicación. Ben, unha ferramenta, xa digo, nuclear, base de todo o noso desenvolvemento. 5 minutiños. Ben, o que vos contaba antes, toda a información que temos sale para fora. Temos máis de 500 indicadores, os tedes na nosa páxina web, Sistema de Indicadores da Administración Forestal, e insisto, máis de 500 indicadores de ordenación, aproveitamentos, públicos, privados, certificación, os datos que temos, os da Xunta, sanidade vegetal, expedientes, é dicir, está todo o que creemos, todo o que conseguimos poñer de xeito público e actualizado na nosa páxina web. Estes indicadores poden visualizarse de moitas maneiras diferentes, por ano, evolutivos, xa vos contei un pouquiño antes. Se poden descargar os datos a follas de cálculo, tal cual os vedes aquí, as mesmas táboas pódense descargar, datos que se desagregan a nivel de concello, podedes saber cantos expedientes, que superficie se cortou no concello de Abadín no ano 2022. Pois aí a tedes. E ademais, novamente, hai servizos web que nos permiten dar esta información a quen a queira ter, por exemplo, nunha páxina web súa de xeito automático. Do inventario forestal non vou falar, xa se falou suficiente, pero podedes entender que o inventario forestal vai beber dos nosos datos e nós, porque obviamente sabemos que algo foi cortado, e non sabemos só que se tramitou un expediente, senón que efectivamente se cortou, e sabemos o mes no que se cortou, podemos saber o mes no que se cortou, beberá
de toda a información da que dispoñemos para actualizar esa información. Insisto, con niveles de consolidación moi serios, etc. Ao igual que as nosas aplicacións terán que beber dos datos obtidos directamente do inventario forestal. Todo isto nos leva a un rastrexador de actividade forestal. Vale, que nos interesa? Nos interesa saber onde temos a madeira, se esa madeira é aproveitable, de que especie é, que distancia ten aos centros transformadores, canto vale ese recurso, por que se está infraaproveitando, onde vemos que o hai e non se usa, onde temos que incidir cas políticas públicas. Para iso nos vale este rastrexador. Non me paro porque senón... Pero, bueno, como vedes, pode verse un Power BI, pode verse de diferentes maneiras, os datos son extraíbles, etc. Ben, outras aplicacións, como a de reinvestimentos, tamén se encadran en todo o sistema, leen os proxectos de ordenación, vanche dar avisos de erro, etc., facilitarche un pouquiño a vida. E, bueno, pois todo isto nos leva a este sistema de decisión en materia de política forestal, que é un pouquiño que necesitamos ter para saber que está pasando a un nivel moito máis fino, que está pasando en Galicia e onde temos que incidir. E nada máis. Moitas grazas a todos, espero que non fora demasiado denso. Para calquera cuestión xa sabedes onde estamos, na Dirección Xeral, estaremos encantados de atendervos. Gracias. Moitas gracias, Odón. Julia se vai ter que ir, non sei se alguén lle quería facer alguna pregunta. Por que? A Julia. A ver. Sí, é monoucos. Xenera el automáticamente, gracias. Xenera el automáticamente xa os datos con SLAM. Xa non, quer dicir, xa están consolidados intrínsecamente entre eles. Sí, levan un pequeno posproceso, é dicir, ten máis ou menos unha nube de puntos de uns 10 minutos, leva un posproceso de reconstrucción da nube de puntos de outros 10 minutos, máis ou menos. Que fai o propio sistema, entendo. Que o fai o sistema do fabricante, efectivamente. E, por último, unha cuestión. Ao mellor unha solución mixta onde un dron poida facer o traballo que facedes vos andando podría ser unha solución máis rápida, porque ao final andar leva o seu tempo. Para parcelas pequenas pode ser viable, pero en parcelas de centos, decenas de kilómetros pode ser... O problema que ten un líder montado a bordo nun dron é que só pode medir por baixo, non pode medir por riba, porque ten a propia estrutura do dron, impide que poida medir por riba do dron, porque ten a estrutura do dron. Podes ter dous, un arriba e outro abaixo. Dous líder, un arriba e outro abaixo. Bueno, hasta onde, claro. Outra cuestión, o procesamento matemático, de que orden estamos falando? No exemplo que fixeches a parcela de 100%, sí. Canto tempo vos leva a procesar todo eso? Vamos a ver, ese en particular non fixemos o posproceso, é dicir, o tempo de posproceso non, vamos a ver, estamos falando dunhas horas de posproceso, pero horas, é dicir, de tempo de cómputo non son horas, é dicir, o que pasa é que cada proceso non está todo concatenado. Entón, pero, bueno, nun día, máis ou menos, podemos estar posprocesando para obter automáticamente un CHM, a sección, as estimacións dos diámetros, o sea, diámetros a altura normal, máis ou menos un día é o tempo que pode levar procesar unha nube de puntos. Mais ou menos como esa, non esa en particular, que non foi esa que procesamos, pero unha nube de puntos parecida, máis ou menos por aí, o tempo que pode levar por procesar. Se che mandaré un correo. Gracias. Descoñezo esta tecnoloxía, pero escoitei falar de que iPhone ten algún teléfono xa con LIDAR. Eso tería algún tipo de aplicación similar a esta? Pois parecida, ha de ser parecida. É dicir, ao final é un...
distancias, non boa, non é correcta, porque ti vas con un teléfono móvil co GPS do móvil. A nube de puntos é genial para medir un diámetro, seguramente non coas precisións seguramente do GeoSLAM, pero bueno, sí que che dá unha idea para medir áreas basimétricas. Para medir distancias dunha parcela de inventario, fantástico, fantástico. Non sei o que estamos empregando. Para medir distancias? Sí, sí. Ti marcas a estaca no centro, picas e te acercas ao diámetro que queiras e trazas os árboles que están dentro. Nin matorral, nin historias. Genial. Ahora, para facer unha geoposición exacta con precisión centimétrica, olvídate. Eu escoitei que hai un plugin que che permite conectar un RTK, pero escoitas tantas cousas que non... Está guai, para probar o iPhone 13 está moi ben. Vale, pues nada, gracias. Vamos a dar paso a... ¿Queréis facer alguna pregunta ao don? Solo vou dar un dato. Toda esa información respecto ás referencias catastrais de todos os procedementos administrativos, incluídas as axudas, as obras e tal, nestes momentos fai que teñamos información de máis de 1 millón de referencias catastrais en Galicia. Dos 13 millóns de referencias catastrais que hai sobre o suelo rústico, pois a nivel de monte empezamos a ter unha base importante de información que sí esperamos, claro, incorporala, digamos, en forma de retroalimentación para manter actualizada esa información que salga do inventario forestal galego. Vale. Bueno, pois é o turno de Alberto López Zamuedo, é da empresa Asefor, nos vai falar de LIDAR tamén de uso de LIDAR na xestión forestal. Tamén é representante da asociación Bioeco 2. Entón, estes días, onte, sigo dicindo o mesmo. É unha asociación nova que dentro de todo este eslabón de asociacionismo que hai en torno ao sector forestal, eu creo que veu tamén a cubrir aí un eslabón importante. Pues yo vengo de 10 años en un centro de investigación de mejora genética donde empecé con estas técnicas y luego 5 años en el CIS Madeira y actualmente seguimos colaborando con ellos y con otros centros de investigación internacionales con los que vamos desarrollando pues, nuevas metodologías, nuevos modelos. Aquí os pongo, por ejemplo, un equipo de espectroscopía de infrarrojo cercano portátil que estamos utilizando para evaluar densidad básica, o incluso en la madera en rollo también tenemos un equipo sónico para poder clasificar la madera en rollo en función de estas propiedades. Y estos últimos años, estos últimos 5 años, hemos ido a modelos a partir de datos remotos, que es lo que nos va a permitir la cartografía, que es lo que, con lo que vamos a enlazar para el tema del inventario. Entonces, nuestro objetivo, ¿cuál es? Es ofrecer información técnica de propiedades tecnológicas de la madera, siempre para favorecer la gestión y el aprovechamiento del monte hacia productos de mayor valor añadido. O sea, todo mi empeño desde que llegué aquí a Galicia, que también hace más de 20 años, soy manchega y se me nota que no tengo el acento gallego, yo decía, pero ¿cómo es posible que en el sitio de España donde más madera se produce, toda la madera vaya para pasta o para hacer tablero? Es que no, estamos locos o qué, ¿no? Esto hay que cambiarlo y ahora tenemos una oportunidad muy buena, el sector se ha dado cuenta, están haciendo una apuesta por la madera estructural. Yo creo que es el momento para llevar a cabo esto. Y entonces lo primero que hay que entender, así muy sencillito, es que al final la madera es una sucesión de células que se van formando en el árbol y que se van formando en un proceso complejo, tal, con distintas estructuras celulares, el espesor de la pared celular, las microfibrillas de celulosa, en fin, todo un tema bastante complejo que dependen al final de las condiciones ambientales en las que se estén formando esas células, en las que esté ese árbol, que va a depender de la silvicultura, que va a depender del sitio, que va a depender del clima y que además de alguna forma se va a ver reflejado en la copa, porque va a tener una copa mayor, más verde,
Y todo eso es una capacidad fotosintética que emite unos reflejos en función de la nutrición del árbol, del estado sanitario, en fin, de multitud de cosas, ¿no? Entonces, esa conciencia tenemos que tenerla según las condiciones en las que esté generándose ese árbol, en las que se esté desarrollando ese árbol. La madera va a ser de una forma o va a ser de otra. No toda la madera es igual, aunque sea de la misma especie. Y eso lo sabéis todos, porque cortas en un sitio y la madera no es la misma que cuando cortas en otro. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues todo eso se puede modelizar. Entonces, ¿cuáles son los parámetros influyentes? Influye la genética, influyen las condiciones ambientales. Perdón, que se me ha ido. Vale, influyen la genética, las condiciones ambientales, luz, temperatura, agua, la gestión, la densidad de plantación inicial, si se hacen claras, si se hacen podas, si se fertiliza. Todo eso está determinando el proceso de formación de las células de la madera y, por lo tanto, sus propiedades finales cuando la cortemos, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo. Esto ya es pues del 99, ¿vale? En Nueva Zelanda, donde ya tienen un mapa, no sé cómo funciona el láser, pero bueno, lo veis ahí, tienen un mapa de zonas con distintas densidades básicas de la madera. Ellos lo tienen establecido y saben que si corto en esta zona la densidad va a ser más baja, si corto aquí va a ser más alta. ¿Por qué no hacer eso nosotros, no? Igual que saben que si aplico una selvicultura y si aplico unas claras, que es el gráfico de abajo, el láser no funciona. Pues es que no soy capaz de... No funciona, ya me lo dices. Ah, vale. Que hasta ahora no funcionó, ¿no? Es una afirmación, vale. Entonces, dependiendo de la clara que hagamos, de la gestión que hagamos de la masa y del número de pies por hectárea, vamos a poder conseguir variaciones en la densidad, que es la gráfica de ahí abajo, ¿vale? Que va, pues, 100 kilos metro cúbico, ¿vale? Aquí estamos hablando de densidad básica, desde 320 a 420. O sea, podemos variar la densidad con la gestión que hagamos de las masas forestales. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Lo primero que hacemos es adaptamos las metodologías, esas que os he enseñado, son sónicos o espectroscopía de infrarrojo cercano o otras que hemos ido también utilizando. Adaptamos esas metodologías para evaluar propiedades tecnológicas de la madera sobre el árbol o sobre la troza. A mí lo que me interesa es saber lo que pasa con esa madera en esta masa forestal o en este lote de madera. Desarrollamos conocimiento. ¿Por qué? Porque yo digo, vale, mido en esta masa, mido en esta otra, mido en esta otra, mido en esta otra. Y además de eso, en esta masa evalúo cuáles son las variables de masa. Cuál es el área basimétrica, cuál es el número de pies por hectárea, cuál es la altura de copa, el diámetro medio cuadrático, la altura dominante. Voy midiendo todo en todas esas. Y además digo, y esta está a esta altitud, con esta pendiente, en esta climatología, con este suelo. Y después relaciono y digo, aquellas que están en una altitud superior a 500 tienen una densidad mayor o menor, y las que tienen una relación altura-diámetro de tanto tienen un mayor módulo de elasticidad. Esto es el generar ese conocimiento que yo digo, ¿no? Y que no solamente está relacionado con variables de masa o con calidad de estación, sino con la edad, ¿vale? Hoy por hoy tenemos imágenes de satélite desde hace 30 años, si nos vamos hacia atrás, y podríamos hacer un barrido. Bueno, de hecho, nosotros hacemos un barrido hacia atrás y podemos saber aquellas masas que no son superiores a 30 años, qué edad tienen, ¿vale? Estimar esa edad. Y por encima de esos 30 años podemos saber, en función de la altura dominante, que en este país tenemos la suerte de que los datos del LIDAR son gratuitos, pues hacer una estimación de, vale, sé que está por encima de 30, pero ¿cuánto más por encima de 30? Pues en función de la altura y de los modelos que hay, soy capaz de estimar más o menos si está entre 30 y 40 o entre 40 y 50 o cuál sería, ¿no? Pero también el vigor y la capacidad fotosintética, porque ahora mismo hay muchísimo estudiado. Tenemos datos de Sentinel que pasan, también son imágenes gratuitas de un satélite que va haciendo capturas y que pasa cada 4 días,
y que me va a servir para evaluar la capacidad fotosintética o el vigor del árbol, el verdor de la copa, ¿vale? Esos datos existen y actualmente se están utilizando. Se usan para los cultivos, ¿no? Nosotros hemos aprendido mucho y tenemos muchísimo que aprender de la agricultura, que se hace una agricultura de precisión, que son capaces de saber en cada momento qué es lo que está pasando y qué es lo que hay que aplicar. Entonces, recopilamos esa información remota y descriptiva de la masa, lo vamos todo metiendo en una base de datos. Y después hacemos el análisis, ligamos las variables remotas y las variables de la masa con las propiedades tecnológicas de la madera. Aplicamos los nuevos métodos de análisis que hoy por hoy estamos todos bastante avanzados en cuanto a métodos de análisis de datos y desarrollamos esos modelos predictivos. Y a partir de esos modelos predictivos generamos una cartografía. Y digo, bueno, pues yo sé que la densidad de la madera depende de estas variables y estas variables soy capaz de medirlas porque las mido con LIDAR, porque las mido con Sentinel, porque las mido con los datos de clima de Meteo Galicia, porque las mido y hago un mapa que va a tener un error, obviamente, no va a ser lo mismo que si vas y coges la madera y sabes la densidad, pero te va a permitir un ranking. Entonces ese ranking de distintos niveles de densidad de madera o de módulo de elasticidad al final es lo que interesa. ¿Dónde está la madera que tiene mejores propiedades y dónde está la que tiene peores propiedades, ¿no? Y después eso se puede integrar en herramientas digitales. Y lo hacemos digo aquí desde el origen, porque podemos hacer selección genética por calidad de madera incluso sobre planta muy pequeña. O sea, hemos hecho selección genética sobre planta de vivero aplicando esa misma tecnología que aplicamos sobre el árbol para evaluar el desplazamiento de una onda de sonido, que ahora os explicaré. Tenéis que perdonar que estén va a haber un poco de desorden, estoy viendo en las diapositivas porque lo he preparado in extremis, pero bueno, quiero que os quedéis con la idea, si después tenéis alguna duda me decís, ¿vale? Entonces, podemos evaluar desde planta muy pequeña, también árboles adultos, ¿vale? Este es el equipo con el que nosotros trabajamos, también sobre trozas, ¿vale? Con un equipo de resonancia y después sacar la cartografía de las propiedades tecnológicas. ¿Cuál es la tecnología de medición verdad-terreno para el módulo de elasticidad y la densidad básica que vamos a hacer y que queremos integrar en las parcelas que se van a integrar en las parcelas de inventario, ¿no? Bueno, pues se va a medir la velocidad de desplazamiento de una onda a lo largo del fuste. Lo que se hace es que se clavan dos transductores en el árbol, se genera una onda de impacto golpeando con uno de ellos y el otro recibe la onda y te da el valor de la velocidad. Después extraemos un core del árbol con el que luego en laboratorio vamos a calcular la densidad básica y la combinación de la velocidad con la densidad básica nos permite calcular el módulo de elasticidad. Y este es nuestro valor verdad-terreno, llamamos, ¿no? Estas son las mediciones que nosotros previamente hemos calibrado en proyectos anteriores sobre árboles que se cortaron, que se extrajeron las tablas, que se llevaron a rotura, que se evaluaron en laboratorio. Entonces, eso ya está calibrado y lo que nosotros ahora es recopilamos los datos base, los datos recogidos sobre los árboles, que unido con los datos de las variables de masa y del terreno nos van a permitir hacer esa cartografía. Y sería de esta manera. Y por otro lado vamos a tener los datos climáticos, que ya están modelizados, que tenemos la suerte de tener una red de parcelas de meteorología súper amplia que nos ha permitido, aplicando los modelos de corrección según las altitudes y las distancias a las estaciones meteorológicas, sacar un mapa de predicciones. Entonces tenemos los datos climáticos, los datos del LIDAR, que son del PNOA, que nunca van a ser actuales porque son cada 4 años, pero que, bueno, menos es nada, y que te van a dar una idea de la altura dominante que tenía la masa hace 4 años, que sabes que no va a ser esta, pero como estás comparando todas hace 4 años, pues al final sabes, te sirve para poder
hacer ese ranking, los datos de satélite y los datos de fisiografía, cuál es la altitud, la pendiente. Y con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Bueno, conseguimos sacar una cartografía, en este caso del módulo de elasticidad de la madera. He puesto, esto es en una zona concreta de Pinaster, está en distintos colores y lo que se ha hecho es ajustarlo al módulo de elasticidad asociado con las clases resistentes que ahora mismo está utilizando la industria. De tal manera que yo puedo saber si esa madera es apta o no es apta para madera estructural y, dentro de que sea apta, si va a ser de alta calidad, de media o de baja. ¿Vale? Y a la hora de quedarme con un lote o saber cómo voy a gestionar esta madera o cuáles son las existencias en madera de calidad que tengo en una zona, pues esto me lo permitiría. Y lo mismo con la densidad básica. Vale, aquí sería también, bueno, esto es una marruca, porque puse densidad básica pero no cambié el mapa. El mapa es clase resistente, vale, pero tengo un mapa de densidad básica, ¿vale? Que sería un poco, al final es lo mismo, se hace un modelo específico para esa propiedad que antes ya hemos cruzado. Y esto actualmente se establece dentro de un visor de calidad de madera y el objetivo es que estos mapas… Ay, perdón, otra vez. Esta es que los rompes todos. Vienes muy apurada, hay que llegar al mundo relajada. No, la tecnología no aguanta ese estrés. No bueno, pues el objetivo, ahora lo que vamos a hacer con la Consellería de Medio Rural es hacer un proyecto piloto sobre una zona piloto, hacer la cartografía del módulo de elasticidad y la densidad básica, tanto para pino-pinaster como para eucalipto, y se va a evaluar el potencial que eso supone para la industria y para todo el sector y decidir si eso interesa, no interesa. En fin, en eso estamos trabajando.